Era un hombre en absoluto extraño a su medio. Gozaba de una pequeña renta que le permitía dedicarse por entero a su pasión favorita, dividiendo su tiempo entre las bibliotecas y las librerías. Atestaba su casa con volúmenes de los más diversos tamaños, a los cuales acomodaba en los escasos rincones libres, detrás de los roperos y debajo de las camas, respondiendo en su aparente confusión al riguroso orden del catálogo. No era un bibliómano, coleccionista de libros que nunca lee, sino un lector consciente, que llenaba de notas el margen de las páginas y que hasta llegó a preocuparse del número y distribución de los puntos y de las comas. No era tampoco un hombre inquieto, que buscara afanosamente alguna oculta verdad o un consuelo espiritual. Su metódica tranquilidad no se afanaba en vano. Leía con un método desesperante, rechazando cuanta lectura pudiera desordenar su conocimiento. «No, por ahora no puedo», le oí contestar a un amigo. «Estoy dedicado al estudio de las facultades expresivas que, según calculo, me ocupará todo el invierno, y con lo cual daré por terminado el conocimiento íntimo de la psicología humana. Durante la primavera trataré de leer tu libro. Antes me es imposible». Enterados de sus largos estudios y de sus varias ideas originales, le reprochábamos que no hubiera publicado nada. Él, mirándonos con el aire de un hombre que trata a toda costa de conservar un secreto, nos decía: «La vida de un ser está en razón directa con su tiempo de incubación. Lo duradero no es nunca obra de un instante». Y dejándonos abrumados por estas frases rotundas, se alejaba satisfecho y orgulloso. Un día lo encontramos en la calle. Parecía nervioso, hablaba solo y gesticulaba. Le saludamos y se acercó. «Me abruma una desgracia», nos dijo. «No puedo leer. En cuanto fijo la vista, las letras comienzan a moverse y no consigo ver más que una mancha gris borrosa». Le aconsejamos que consultara a un oculista, pero él, sin hacernos caso, dijo reflexivo: «Tendré que apresurarme, de lo contrario no alcanzaré a dar fin a mi obra». «Al fin te has decidido», exclamamos. Nos miró asombrado y receloso. «¿Qué sabéis vosotros?», exclamó. Sin despedirse siquiera, siguió caminando lleno de inquietud. Pasaron 2 años sin que lo viéramos y lo íbamos olvidando, cuando una tarde su mujer nos hizo llamar apresuradamente. Lo encontramos en su biblioteca. Caminaba agitado, tropezando con los muebles, con todo el desesperante aspecto de un hombre próximo al suicidio. Se mesaba los cabellos y decía palabras incoherentes. Cuando entramos se colgó de nuestros hombros, pidiendo protección. «Me persiguen. Están confabulados». «¿Quiénes?», preguntamos. «Ellos», gritó. «Quieren impedir la prosecución de mi obra, de la obra a la cual he dedicado mi vida entera». Se sentó en una silla sollozando. Ya lo creíamos calmado cuando de pronto se levantó con brusca decisión. Abrió la biblioteca y comenzó a tirar los libros por la ventana. Intentamos en vano contenerle, porque con la fuerza de su desesperación nos apartaba con rabia, bruscamente. Cuando la biblioteca estuvo vacía, tiró los libros que estaban alineados en el escritorio. Tomándolos en montones, los escupía con asco y los lanzaba por la ventana gritando: «¡Huid, malditos! ¡Ya no me perseguiréis!». Los vecinos se asomaban, los transeúntes se detenían a contemplar el planeo de los libros y los pilluelos se disputaban a trompadas los de tapas doradas o llamativas. Cuando ya no quedó ninguno, se echó a reír. «Les robé la sangre», gritaba entre risas, «y ahora los echo, los ahuyento». Su risa hueca nos sacudía de horror. Con los ojos fuera de las órbitas, miró un pequeño librito caído debajo del escritorio y dio un salto atrás, gritando: «¡Vuelven! ¡Suben de nuevo! ¡Me persiguen!». Desesperado, huyó corriendo. Fui a verle al manicomio. Pareció reconocerme de inmediato. Llevaba bajo el brazo un gran rollo hecho con diarios viejos, cuidadosamente envueltos.
Se acercó a mí y con una mueca picaresca me dijo: «¿Ha venido usted, señor editor? Lo esperaba». Como no se debe contrariar a los locos, le contesté: «Sí, me interesa sobremanera su obra. No la conozco aún, pero creo factible un buen negocio». Sonrió bondadosamente. «Siempre buscando dinero, ¿eh?», me dijo, adoptando un tono serio mientras se acomodaba a mi lado. «Bueno, señor editor», continuó, «usted busca dinero y hace bien. Pero no me hable de él. Le cedo toda la ganancia que como autor me corresponda. En cambio, quiero que la obra se imprima de acuerdo a mis deseos». «Se imprimirá en el mejor papel», aseguré. «No se trata de que sea el mejor, sino el más apropiado», me respondió. Mejor es un adverbio comparativo, usado en este caso con sentido económico, y ello no me interesa, le repito. Debe ser apropiado, nada más. Establecer una íntima armonía entre el cuerpo y el alma del libro, entre las ideas, el papel, las tapas y el tipo. Si en una comedia debiera caracterizar entre príncipes a un paisano, vestiría usted ropas burdas, que no serían las mejores, sino las más apropiadas. ¿Percibe usted la diferencia? Veamos, ¿de qué color serán las tapas? Eso es sumamente importante. Como los locos gustan de los colores violentos, le dije: «Rojo, rojo sangre». Él rió largamente y al fin exclamó: «Es usted un ignorante, señor editor. Usted no ha estudiado como yo la importancia de la sugestión cromática y debiera preocuparse por tan interesante asunto. Muchos libros se pierden por un inadecuado color de las tapas». «¿Y cuál sería el color conveniente?», pregunté con timidez. «El color de la tierra, señor editor. ¿Comprende usted? Color tierra siena quemada, chispeado de verde. Ello será símbolo, anticipará al lector el contenido de la obra y preparará su espíritu para las grandes revelaciones. En la tierra germinan todos los seres y por consiguiente todas las ideas, pero su conquista es el fruto preciado de penosos trabajos. Sí, señor editor, las tapas deben ser color tierra siena quemada con letras azules. Todo el libro impreso en tinta azul. ¿Se da usted cuenta? Se mostrará así la franqueza con que está escrito. Nada de tintas negras, símbolo de hipocresía, de ocultismos. Letras azules, señor editor». Le hice notar que la impresión con tinta azul elevaría mucho el costo de la edición y él se indignó. Su cara se contrajo con una mueca furiosa. Levantó el rollo de diarios y agitándolo en el aire gritaba: «Esto ha costado mucho más, señor editor. Este es el resumen de una vida entera de trabajos y sacrificios. Dentro de este rollo no hay más que una idea fundada en firmes conocimientos y expuesta en forma amena. ¿Se da usted cuenta del valor de una idea? Esta es una obra maestra, señor editor, que revolucionará las costumbres y las relaciones de los hombres. Usted mismo, aunque ignorante, cambiará su forma de pensar y de actuar. La humanidad será feliz. El remedio de los males está acá, en forma agradable. Tiene el entusiasmo de la juventud y la parca sobriedad convincente de la edad madura. Nadie hizo nunca una obra semejante. Esta es la cúspide del pensamiento humano. ¿Y quiere usted fijarse en el costo de la impresión? Solo su profunda ignorancia puede disculparlo». Las venas del cuello, hinchadas, parecían reventar y sus manos estrujaban convulsivas el rollo de papeles. Un guardián desde la puerta me hizo signos para que no lo contrariara. «Debe disculparme», le dije, «pero considere que si bien tengo las más elogiosas referencias, yo desconozco su obra. Le ruego, por lo tanto, me dé una idea de su grandioso contenido». Estas palabras le calmaron por completo. Adoptó un arrogante continente y me dijo: «Perdono sus inconvenientes palabras, producto de su ignorancia, y le prometo no citarlas en mis memorias. La posteridad las desconocerá». Se acercó a una mesa, desató el rollo de papeles, lo extendió cuidadosamente y mientras los hojeaba me decía:
Le explicaré la concepción y la elaboración de mi obra. Sabrá usted el significado oculto de cada coma, de cada punto, la horrible tragedia de cada punto y coma y la lógica de hierro que une las palabras menos importantes. Nada hay que no llene un fin. ¿Ve usted este prólogo?, dijo, separando una arrugada hoja de diario llena de avisos. Desarrolla el misterio de la gravedad y es la clave de todo el libro. Sin él, nadie comprenderá nada. Puso el tintero sobre los papeles y calló un rato, como si acomodara las ideas. Luego, con la voz tranquila de una persona normal que comienza reposadamente una larga narración, el loco narró. A los 20 años, la edad más estúpida y bella del hombre, comencé a escribir mi obra. El argumento, grandioso, sobrehumano, me entusiasmó. Una noche, después de haber comprado la cantidad de papel que juzgué necesaria, siempre fui muy ordenado, comencé la redacción. Pensaba decir, bajo una agradable apariencia, verdades tan grandes que conmovieran al mundo. Me faltaban conocimientos y no los sabía. No me critique mucho, señor editor. La juventud es impulsiva. Mi gran genio en germen no tenía sino la intuición del argumento. Pero la intuición es la base del progreso humano. Ello no le interesa a usted. Sin embargo, debía estudiarlo. Son conocimientos útiles para un editor. Prometí averiguar los fundamentos del progreso y él continuó. Comencé, como digo, una noche tormentosa. ¿Qué tormenta se levantó esa noche? Parecía que la naturaleza estuviera dispuesta a impedir el comienzo de la obra que revelaría sus secretos, librando a los hombres de su yugo. Escribí 7 palabras que recuerdo aún claramente. Marquines miraba correr las aguas del río. Y me detuve caviloso. Dudaba entre poner un punto, una coma o un punto y coma. ¿Se da usted cuenta de la importancia de la duda? Un error gramatical podía hacer fracasar el libro, y así lo comprendí de inmediato. Consulté una gramática, decidido a estudiar a fondo las reglas de la puntuación, pero esa ciencia es confusa a este respecto, sin reglas determinadas que puedan orientar el criterio de un escritor. Busqué ejemplos en las obras clásicas, mas en ninguna encontré descrita una situación semejante. Mi propia originalidad me aislaba de todo ejemplo. Decidido a corregir esta laguna gramatical, comencé un meritorio estudio que se prolongó por espacio de 5 años. Hice un promedio de comas en los clásicos y en los modernos y establecí su relación con el número de palabras en todos los autores considerados como maestros. Reduje a cifras matemáticas los estilos y así los clasifiqué. Ordené los resultados y obtuve un fichero de los estilos. Puede usted traerme un libro de un autor que desconozca, pero que figure entre los catalogados. Contaré el número de signos y el número de palabras. Estableceré la relación. Buscaré en el fichero y le diré el autor sin lugar a dudas. Es un infalible sistema de investigación literaria que hubieran adoptado las academias para descubrir plagios si yo lo hubiera comunicado. Lo mantuve secreto y es usted el primer hombre que lo escucha. Enorgullézcase. La fama que hubiera cubierto mi nombre no me tentó. Era el estudio realizado, solo un paso en la ejecución de mi obra. Supe, en adelante, puntuar un escrito con matemática precisión. En posesión de ese secreto, me dediqué a continuar la redacción y escribí otras 7 palabras. La atracción del agua sumergíalo en una nueva duda, de un carácter mental más complejo, me detuvo. ¿Cuál era la denominación exacta del estado de ánimo que yo quería pintar? ¿Nota usted la importancia y complejidad progresiva de las dudas? Temí cometer un lapsus psicológico y me dediqué a estudiar psicología. Para abordar con éxito su conocimiento, me fueron precisas muchas nociones de física, química, anatomía y fisiología. La psicología es una ciencia muy compleja. Por otra parte, nada me sería inútil. Ningún conocimiento es inútil, señor editor. Le conviene saber eso.
Pasé 10 años dedicado a esos estudios, al final de los cuales, cuando me encontraba casi capacitado para continuar mi libro, comenzó una tragedia que hasta ahora he mantenido oculta. No la conté a nadie por temor de que me creyeran loco, señor editor. Se la contaré porque veo que, aunque ignorante, es usted un hombre inteligente. Satisfecho por la atención con que lo escuchaba, se acercó aún más y continuó su narración casi en secreto. Paulatinamente entusiasmado, habló cada vez más alto y terminó a los gritos. Un día, un amigo mío me dijo que en un libro se describían las letras como diablillos que narraban cosas bellas. Nunca lo había notado, pero ya desenmascarados, los diablos comenzaron a ser visibles. Al principio me divirtieron, pero noté que los diablos de los libros viejos eran flacos, tristes, y los de los libros nuevos, gordos, rojos, rebosantes de salud. A medida que leía, iban enflaqueciendo, palidecían y quedaban tristes, acongojados. Este enflaquecimiento de los diablos me preocupó mucho. Logré descubrir más tarde que los conocimientos eran su propia sangre, su vitalidad entera. Creyéndolos inofensivos, continué devorándolos. ¿Qué otra cosa podía hacer? Debieron confabularse, porque un día comenzaron a huir, después, alentados, a fastidiarme. No pude leer, y considerando los diablos como un aviso del destino, traté de dar fin a mi obra. Otra desgracia me acechaba. No podía escribir. Las letras huían. No bien terminaba una, se levantaba, corría un momento como orientándose, disparaba después y el papel continuaba blanco, sin una mancha. Luché desesperadamente, traté de inmovilizarlas, usé tinta con goma, lápices de todos los colores, porque los colores también tienen influjo sobre los diablos, pero me fue imposible obligarlas a permanecer en su lugar. Me divertía entonces viéndolas huir. Las O se iban rodando. Las M, las N y todas las letras con patas huían veloces. Las A y las E disparaban dando tumbos y las F, las G y las J se alejaban reptando. Estos espectáculos me hubieran desviado posiblemente de mi obra, pero las 14 palabras me obsedían. Marquines miraba correr las aguas del río. La atracción del agua sumergíalo en un... Decidido a darle fin y con la seguridad de que los libros eran los culpables, los destruía todos una tarde y me vine a vivir a esta cómoda casa, donde el gran número de sirvientes que vigilan día y noche ahuyenta todos los diablos malignos. En este tranquilo ambiente he podido dar fin a mi obra. Ahora, señor editor, que está al tanto del enorme trabajo, podrá decir si merece o no un pequeño gasto en la impresión. Llévela usted y léala. Cuando esté compenetrado de su contenido, venga a verme y ultimaremos los detalles. Yo no puedo acompañarlo porque preparo el segundo tomo. Ató de nuevo el rollo de papeles y me lo entregó diciendo: «Deme usted un recibo en forma. Yo se lo dictaré». Y me dictó. Recibí la más grande obra que fuera escrita entre los hombres. Su autor es Anancio Oiro, quien la compuso en 20 años de labor. «Firme usted ahora», agregó. Puse mi firma al pie y me entregó, ceremoniosamente, el abultado rollo de diarios viejos. Hoy te conté una obra trascendental de Raúl Scalabrini Ortiz.